Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Jesús se encuentra en la ciudad de Jerusalén, que es la capital de Israel desde época antigua hasta la actualidad. Está en el templo donde ha entrado. Llegó a la ciudad cabalgando sobre un asno como un rey pacífico. Al siguiente día expulsó a los vendedores del templo. Después llegaron representantes del Sanedrín a interrogarlo acerca de su autoridad y quién se la había dado. Jesús condicionó su respuesta a que le dijeran el bautismo de Juan si era de Dios o de los hombres. Al no responderles, no les respondió abiertamente, pero les dijo la parábola de los viñadores homicidas. Después de esto, vinieron los herodianos, acompañados por algunos de los fariseos, enviados por supuesto por el Sanedrín, y le preguntaron sobre el tributo del César. Después llegaron unos saduceos que negaban la resurrección y le preguntaron acerca de la mujer que se había casado con 7 hermanos, de quién sería mujer en la resurrección. Y Jesús les respondió que en la resurrección ya no habría matrimonio y que ellos no conocían ni la escritura ni el poder de Dios. Después un escriba preguntó a Jesús cuál era el mandamiento principal, y Jesús también le demostró que tenía razón. Jesús agregó una enseñanza o una interrogante que dejó vacilando a los que creían que el Mesías debía ser como el rey David, un rey guerrero, porque les preguntó cómo es posible que David le llame Señor al Mesías, que es su descendiente. Y enseguida viene este pasaje que hoy hemos escuchado. Jesús habla a la muchedumbre advirtiéndoles que tengan cuidado con los escribas, porque a ellos les gusta llamar la atención paseando con amplios ropajes. Sus ropajes quieren demostrar con su presencia, con su caracterización como los actores, que ellos sí cumplen lo que manda la ley, porque traen una cosa llamada talit, que es un velo que se echaban encima, un manto más claramente dicho, y además traían las orlas del manto como lo marcaba la ley, y es por eso que llamaban la atención donde se presentaban. ¿Qué querían? No mostrar el honor a Dios, sino aprovecharse de ello para recibir el reconocimiento de los demás. Y así que nos encontraran en la calle, les hacía reverencia. Ellos lucraban afecto, aprecio y reconocimiento con esta manera de comportarse. Y si asistían a la sinagoga, ellos se colocaban en los puestos de honor. Por eso es que Jesús dice que se han sentado sobre la cátedra de Moisés, porque en cada sinagoga había una sede, un asiento
con este nombre. En esos ambientes de tipo social donde asistía mucha gente, en el ambiente religioso, ellos llamaban la atención con su presencia en los sitios principales. Y si acudían a un banquete, normalmente podía ser de bodas, y también querían ser reconocidos y ubicados en los lugares de honor. Y esto Jesús lo está reprobando. Y estos personajes, aparte de estar buscando provecho en el aplauso, abusan de la situación de prestigio que tienen porque son los que conocen la ley. Hay dos posibilidades que nos ayuden a entender lo que ahora va a decir Jesús. Se echan sobre los bienes de las viudas. Las viudas y los huérfanos son la clase más desprotegida de lo que nos habla siempre el Antiguo Testamento. A ellos hay que cuidarlos y no abusar de su situación. Y en cambio los escribas se aprovechan de los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. En primer lugar, puede entenderse que estas mujeres viudas, desprotegidas, les pedían que hicieran oración por ellas y con ese pretexto ellos se dejaban dar ofrendas generosas cuando las mujeres eran viudas. Pero otro modo es que ellos se aprovecharan y se dejaran también mantener, que les dieran alimentación o en concreto que les cobraran por las enseñanzas o las consultas que como expertos les hicieran. Por eso es que Jesús dice, estos van a recibir un castigo muy riguroso. Por aquello de que algunos dicen que Dios no castiga, Jesús es Dios, y Él que es Dios dice que habrá castigos para los que abusan de lo que Dios manda y de sus condiciones. Jesús había advertido ya antes que tuvieran cuidado con los fariseos y la gente de Herodes. A los saduceos les dijo que ellos estaban en un error. Jesús dijo que tuvieran cuidado después con los falsos profetas. Pero esta amonestación que está haciendo es muy fuerte y habla directamente de una condena. Por eso deben poner atención las personas a no dejarse seducir o arrastrar por este tipo de conducta. Parecieran un modelo a imitar los escribas. Pero Jesús dice, no, miren cómo hacen. Luego de haber hecho esta última enseñanza pública, San Marcos nos presenta a Jesús que se encuentra en el templo, en un lugar llamado Atrio de las Mujeres, donde todo el mundo podía entrar. Había distribuidas 13 alcancías en forma de trompeta, 6 del lado derecho, 6 del izquierdo, y en el centro una, donde estaba un levita que recibía la ofrenda de los que se formaban allí para dar sus donativos. Los ricos que vestían elegantes traían sus donativos recordando que cuando tenían especialmente la riqueza era un don de Dios, entregaban en sus manos al levita la ofrenda que venían a hacer y el levita anunciaba fulano de tal está dando tanto como donativo y echaban las monedas dentro de aquellas alcancías en forma de embudo y se oía cómo las monedas caían dentro. Y por eso es que dice Jesús, estaba mirando cómo muchos ricos daban en abundancia y en monedas. Pero entre los que estaban haciendo su ofrenda se acercó una viuda pobre. Las viudas se distinguían por el color del vestido, pero además es descrita como pobre, pero la palabra pobre significa una mujer o una persona que vive de pedir limosna. Y esta mujer echó 2 monedas de muy poco valor. La palabra griega dice lepton, las monedas que se caen. Solamente tenía 2 que probablemente había recibido como limosna y las entregó al que las echaba dentro de la alcancía. Eran monedas de escaso valor, pero eran todo lo que ella tenía.
Y Jesús hace una enseñanza a sus discípulos, les dice, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. Jesús ve la calidad de la ofrenda de esta mujer y ve la totalidad de su donación. Les dice por qué. Los otros daban de lo que les sobraba, pero ella en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Prácticamente ha echado su vida en esa alcancía y ha mostrado su confianza en Dios. Por eso es que Jesús valora la ofrenda de esta mujer y nos enseña a entender cómo Dios valora las cosas. Jesús le había dicho a aquel rico que vendiera lo que tenía y lo repartiera a todos los pobres, y se fue triste. Esta mujer da todo lo que tiene para vivir y se va contenta. Su interés principal es Dios. Después podrá ya pedir limosna y Dios no la va a abandonar. Pero tenemos que entender que debemos cumplir el mandamiento de amar a Dios y al prójimo. Y Jesús nos enseña cómo Dios valora nuestras ofrendas para Él. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.